Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Este martes abrimos con la toma del paso fronterizo de Rafah, en Gaza. Era el último paso que no controlaba Israel. El paso ha sido tomado por el convoy de tanques israelíes que ha entrado en la zona después de que se ordenara la evacuación de 100.000 palestinos que se refugian en el este. Un nuevo éxodo para una población masacrada y machacada por la guerra. Al menos una veintena de gazatíes han muerto en los últimos ataques sobre Rafah. Solo un apunte, según la UNRWA, unos 600.000 niños se hacinan en estos campamentos donde hay 1.400.000 palestinos desplazados. Este martes también Vladimir Putin asume la presidencia rusa con la ausencia de los líderes europeos. Además, la policía registra el despacho en Bruselas del eurodiputado de la extrema derecha de Alternativa por Alemania, Maximilian Krah. Mientras, el presidente chino ha pedido un alto el fuego global durante los Juegos Olímpicos. Una petición que se ha producido durante su primera parada de la gira europea que ha empezado en Francia. Vamos con los titulares del día. Israel toma el paso fronterizo de Rafah mientras prosigue su ofensiva terrestre y ordena la evacuación de más de 100.000 palestinos hacia la localidad de Al-Mawasi. La Unión Europea reúne a 140 empresas de defensa de 25 países para acelerar la entrega de armas a Ucrania. Xi Jinping pide un cese de la guerra global durante los próximos Juegos Olímpicos de París, pero reclama la neutralidad de su país en la guerra en Ucrania por sus lazos de amistad con Rusia. Transparencia Internacional aboga por investigar el conflicto de intereses en los eurodiputados, especialmente en relación con los últimos escándalos de influencias. Israel toma con tanques el paso de Rafah tras rechazar un alto el fuego con Hamás y seguir atacando la zona. Los soldados israelíes han tomado el paso de Rafah, que era el único punto de acceso a la franja de Gaza que las tropas de Netanyahu aún no controlaban. Y de este modo Israel corta además el acceso de toda ayuda humanitaria. Tras una noche de intensos bombardeos, los soldados israelíes afirman haber matado a 20 milicianos y destruido más de 100 objetivos de Hamás, que sin embargo horas antes había aceptado un acuerdo de tregua que fue recibido con júbilo en las calles de Rafah. Francamente no nos creíamos la noticia. La alegría no es natural. No sé cómo describir mis sentimientos. Es una alegría extraordinaria. Si Alá quiere, todo irá bien. Este lunes decenas de palestinos celebraban la noticia de que Hamás aceptaba un alto el fuego en Gaza, celebraciones que duraron poco. En El Cairo prosiguen las conversaciones. Netanyahu ha enviado una delegación para seguir negociando la propuesta de alto el fuego de Egipto y Qatar, que incluye el intercambio de prisioneros y el retorno de los desplazados. El hombre más buscado en toda la franja sigue siendo Yahya Singar, máximo jefe de Hamás en el enclave, al que Israel acusa de ser el cerebro del ataque del 7 de octubre y a quien considera pieza clave en las negociaciones. Mientras prosigue la ofensiva sobre Rafah, Israel ha ordenado la evacuación de más de 100.000 palestinos hacia la localidad costera de Al-Mawasi, zona que ahora considera humanitaria, pero que, según la ONU, no ofrece garantías de seguridad. La evacuación hacia el este de Rafah va a empeorar el sufrimiento de los civiles. Se les ha ordenado trasladarse a Al-Masawi, que ya está superpoblada y carece de seguridad y servicios humanitarios esenciales. Una evacuación masiva a esta escala es imposible de llevar a cabo con seguridad. Mientras tanto, prosiguen las protestas en Tel Aviv. Los manifestantes piden el fin de la guerra y exigen al gobierno de Netanyahu que negocie la devolución de los rehenes israelíes. El primer ministro israelí ha asegurado que enviaría una delegación al Cairo para tratar de negociar un acuerdo aceptable para ambas partes. Putin toma posesión de su quinto mandato. El presidente ruso Vladimir Putin inicia su mandato presidencial en el Kremlin por quinta vez en pleno aislamiento internacional. Desde que sucedió al presidente Boris Yeltsin en 1999, Putin intentó evitar que Rusia quedara encapsulada como una potencia oriental esquinada justo cuando salía de un colapso económico. Tras la invasión de Ucrania, Rusia es vista desde Occidente como un estado paria que amenaza la seguridad mundial. Después de la invasión de Ucrania en 2022, Rusia ha sido sancionada por Occidente y recurre a países del entorno del Caspio y de China, Irán y Corea del Norte en busca de apoyo. Su victoria en marzo significa que probablemente se convierta en el político que más años ha permanecido al frente del país en los últimos 100 años, superando al dictador soviético Joseph Stalin. Boicotear la toma de posesión ha sido lo correcto, explicó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
El presidente de China, Xi Jinping, dice que su país está dispuesto a trabajar con Francia para lograr un cese de la guerra global durante los próximos Juegos Olímpicos de París. En una conferencia de prensa, Xi dijo que su país ha estado desempeñando un papel activo en el logro de la paz en la guerra en Ucrania. Sin embargo, China reclama neutralidad en el conflicto de Ucrania por los lazos de amistad que unen a China y Rusia. El mundo actual no es muy pacífico. Como miembro permanente de las Naciones Unidas y país responsable, China está dispuesta a trabajar con Francia para aprovechar los Juegos Olímpicos de París como una oportunidad para abogar por un alto el fuego mundial y el cese de la guerra durante los Juegos. Los desacuerdos comerciales marcaron el inicio de la visita de Estado de 2 días a Francia del presidente chino Xi Jinping, pero tras lo que el líder chino calificó de fructíferas conversaciones junto con el presidente francés Emmanuel Macron, parece que Pekín está dispuesto a perdonar la industria francesa del coñac. De hecho, China había amenazado con imponer aranceles a este producto importante para ambos países después de que la Unión Europea iniciara unas investigaciones contra lo que dice que son prácticas distorsionadoras del mercado, como por ejemplo inundar el mercado de la Unión Europea con vehículos eléctricos muy baratos. Otro tema muy importante que se debatió este lunes por la tarde es la invasión rusa de Ucrania. El presidente Macron celebró el compromiso de China de abstenerse de vender más tecnología que pueda ayudar a Moscú en su guerra contra Ucrania. También agradeció a Pekín el apoyo a su idea de una tregua olímpica para todos los conflictos durante los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, es importante señalar que ni una sola vez Xi Jinping condenó la invasión de Ucrania por parte de Moscú, que era uno de los principales objetivos de Macron. Y después de Francia, Xi Jinping viajará a países amigos de Moscú como Hungría y Serbia. Y este itinerario es un mensaje claro, ya que la Unión Europea todavía está averiguando si China debe ser considerada como un socio estratégico o, tal como Estados Unidos tiende a ver este país, como un rival peligroso. As a strategic partner or as the US tends to view this nation a dangerous rival. Sofia Katsankova reporting from Paris for Euronews. El presidente chino Xi Jinping ha llegado este martes a Belgrado, en Serbia, la segunda parada de su gira europea. La visita a Belgrado coincide con el 25 aniversario del bombardeo de la OTAN, que mató a 3 ciudadanos chinos en la embajada de China en la capital de Serbia, un suceso que ayudó a fortalecer las relaciones entre los dos países. Por supuesto, esto no se ha olvidado, pero quizás hasta cierto punto su memoria se mantiene viva de manera artificial para que se pueda recurrir a ella, siempre que sea necesario, para aplicar un poco de presión. En los últimos años, China ha realizado grandes inversiones en Serbia, un país no perteneciente a la UE. Pekín tiene minas y fábricas en el país y también está financiando la construcción de una línea ferroviaria entre Belgrado y Budapest. Sin embargo, el gobierno chino ha sido acusado de contaminar el medio ambiente en el país. En países como Serbia, en cierto modo, la economía está en el primer plano, mientras que la ecología está en un segundo plano. Una fábrica china de neumáticos también se enfrenta a acusaciones de tráfico de personas y explotación de trabajadores vietnamitas e indios en el país balcánico. Tras su visita a Belgrado, Xi Jinping viajará a Hungría, donde el país oriental también está invirtiendo en fábricas de vehículos eléctricos. Esto se debe probablemente al creciente nivel de proteccionismo en Europa. Ahora es muy importante para los chinos mover al menos algunas de sus plantas de producción de China a Europa para poder seguir produciendo dentro de la Unión Europea. En Bruselas, sin embargo, la Comisión Europea sospecha que el Estado chino está aplicando medidas proteccionistas y distorsionando la competición del mercado. Calles cortadas y un doble cordón policial ante el registro del Parlamento Europeo en Bruselas. La policía busca pruebas que puedan implicar al asistente de un eurodiputado alemán de extrema derecha en un posible delito de espionaje. Los investigadores sospechan que trabajaba en la sombra para los servicios secretos chinos.
Al final de este pasillo, detrás de los periodistas, podemos ver un poco del registro a las oficinas del eurodiputado alemán Maximilian Krah. Hemos hablado con fuentes del Parlamento Europeo y nos han dicho que no pueden comentar nada sobre esta investigación que está en curso, pero que están cooperando plenamente con la justicia y que por ello han permitido el acceso a la policía a estas oficinas. Maximilian Krah es el candidato al Parlamento Europeo del partido de ultraderecha alemán AfD y forma parte del Grupo Comunitario Identidad y Democracia desde 2019. Junto a su despacho trabajaba su asistente Yang Guo, que se encuentra detenido. Su domicilio en Bruselas también se ha registrado. El político alemán asegura no tener ninguna relación con la presunta trama de espionaje chino. Sigue siendo el candidato de su partido a las elecciones europeas. No es la primera vez que está bajo sospecha. La policía checa lo relacionó con una red de influencia rusa. Más de 2/3 de los 705 eurodiputados tienen empleos a tiempo parcial remunerados, con los que ganan en total más de 8,6 millones de euros al año. Transparencia Internacional examinó las declaraciones de todos los políticos a este respecto y resultó que el que más cobra, con diferencia, 3 millones de euros, es un representante lituano de una empresa inmobiliaria. Le siguen un político francés y otro húngaro y luego el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber. Es perfectamente legal tener un trabajo paralelo siempre que seamos transparentes al respecto. Sin embargo, obviamente cuando vemos el contenido de las declaraciones que han rellenado los eurodiputados, vemos algunas actividades que realmente suscitan cierta preocupación. Unas actividades, por ejemplo, que implican a una empresa multinacional mientras ellos mismos se encargaban de redactar la legislación que podría afectar a esas empresas. Transparencia Internacional no acusa a ningún político de violar las normas, pero subraya que algunos eurodiputados reciben remuneraciones de empresas mientras desarrollan una actividad parlamentaria centrada en el mismo sector. Entre los implicados, el polaco Marek Belka declaró a Euronews que las reuniones de su Consejo de Supervisión no violan sus obligaciones. El belga Guy Verhofstadt también descarta un conflicto de intereses y la alemana Monika Hohlmeier sostiene la independencia de sus decisiones políticas. Según Transparencia, debe investigarse el conflicto de intereses. Como vemos hoy en las elecciones europeas, uno de los temas claves es la injerencia extranjera. Sabemos que, según las normas actuales, está perfectamente permitido recibir dinero, tal vez de un gobierno de un tercer país, o tener una actividad siempre que sea transparente al respecto. Así que lo que defendemos es la prohibición de estas actividades. La Eurocámara ha aprobado normas más estrictas y los eurodiputados deben publicar información más detallada. Me llamo Francis Gorman, soy presidente de la Asociación de Agricultores Irlandeses. Si me eligieran eurodiputado, mis 3 prioridades clave serían una financiación adecuada centrada en los alimentos, el reconocimiento de las cosas que hacemos en la granja y el papel que vamos a desempeñar para salvar nuestro medio ambiente. Y en tercer lugar, un compromiso adecuado de los políticos con los agricultores para garantizar políticas que sean viables en las explotaciones. Hola, soy Cristina García, candidata del Partido Animalista con el Medio Ambiente PACMA para las próximas elecciones europeas de junio de 2024. Y una de las primeras cosas en las que quiero trabajar si PACMA consigue un eurodiputado es la ganadería, como una de las principales causas de emisión de gases CO2 a la atmósfera y de explotación sistemática de animales. Hay que tener en cuenta que la mayoría de la regulación sobre esta actividad procede de la Unión Europea y que además ahora el lobby ganadero está ejerciendo una presión muy importante. Por eso los partidos animalistas europeos tenemos que estar representados en el Parlamento y unir fuerzas para trabajar en esta cuestión. Exhibición de la industria del armamento europeo enfocada a la guerra de Ucrania. La Unión Europea organizó un foro en Bruselas para ampliar la cooperación con Kiev. 140 empresas de 25 países diferentes optan a una financiación de 1.500 millones de euros. Uno de los objetivos es vincular la industria de defensa ucraniana con la de la Unión Europea.
trataron cómo podría fabricarse armamento en Ucrania para minimizar los costes de transporte. Producimos en Europa, pero deberíamos producir en territorio ucraniano con el fin de ahorrar costes, reducir los plazos de entrega y estar más cerca de las necesidades ucranianas. Por eso hemos convocado a 140 empresas. Estoy aquí para encontrar formas de colaborar con las industrias de defensa europeas y a corto plazo nuestro objetivo es encontrar financiación adicional para comprar en la industria de defensa ucraniana para las Fuerzas Armadas ucranianas. Es la forma más rápida de ayudar a la primera línea. El foro se produce tras una propuesta de una estrategia industrial europea de defensa cuyo objetivo es potenciar la industria de armamento de la Unión Europea una vez desencadenada una guerra en el propio suelo de Europa. El presidente del Consejo Nacional de Austria, Wolfgang Sobotka, ha borrado pintadas antisemitas realizadas en la fachada de una tienda regentada por judíos en Viena. La comunidad judía de Austria afirma haber registrado en los últimos meses un número creciente de casos de ataques antisemitas. Entre tanto, en la capital austríaca se celebra la tercera conferencia europea sobre antisemitismo, donde expertos internacionales debaten medidas para combatir el antisemitismo y desarrollar iniciativas para promover la convivencia con los judíos en Europa. El viaje de la cápsula espacial Starliner de Boeing fue cancelado debido a dificultades técnicas. 2 pilotos de la NASA se disponían a viajar con destino a la Estación Espacial Internacional cuando la misión fue abortada. Un problema con una válvula de alivio de presión de oxígeno en el nivel superior del cohete Atlas V hizo que se suspendiera el lanzamiento. Merece la pena esperar. Tendremos la oportunidad de ver ese cohete y la nave espacial despegar de la plataforma muy pronto. Si se soluciona el problema, el lanzamiento podría llevarse a cabo este martes. Gran despliegue policial en Malmö. Agentes armados patrullan las calles con el propósito de proteger a los residentes y los miles de visitantes que se dan cita estos días en la localidad que acoge el Festival de Eurovisión. Entre otras amenazas, un informe de la policía destacaba posibles ciberataques y protestas contra la participación de Israel en el certamen a causa de la guerra en Gaza. Además, tras una serie de disturbios y quema de Coranes el año pasado, se clasificó a Suecia como objetivo prioritario para el terrorismo islamista. Hasta aquí el informativo de este martes. Gracias por sus suscripciones y por sus me gusta. Ya saben que ayudan a que la información llegue a más personas. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán los estilos más extravagantes de la Gala Met de este año. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Straight ahead, Jennifer. Straight ahead.